Y el de otro, pues de una señora también, toda agresiva verbal contra los pobres personas del Seguro Social. Entonces, esta cuestión, o poner estos videos de estos individuos, tiene que ver con cómo diablos vamos a describir cómo está esta persona. Y esto cómo lo vamos a plasmar en nuestra nota. Porque lo importante de una nota médica, en este caso de lo que es el abordaje psiquiátrico, es que cuando llegue el psiquiatra, vamos a poner por ejemplo que estos pacientes que están agresivos, es muy común que un martes cualquiera en el hospital de psiquiatría llegue de repente una patrulla y nos traiga un paciente que está agresivo, psicótico, que probablemente haya tenido, no sé, el consumo de alguna sustancia psicotrópica y que esto lo haya puesto en un estado psicótico y rompió cosas de la casa, está agresivo verbalmente, está con toda esta cuestión. Y entonces la pobre familia pues hace uso de la policía para que pues lo traigan aquí al hospital para su valoración. Y entonces yo tengo que plasmar esa cuestión de una descripción que es una descripción fenomenológica. En cuanto... Ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Dice psicopatología descriptiva, ya se va, ¿sí? Sí, ya se ve. Ok, sí, doctor. Ya estamos, ya. Entonces, vamos entonces a plantear aquí que yo creo que en lo personal necesitamos tres metas para este curso, el curso de psiquiatría que estamos teniendo aquí nosotros, chicos. La número 1 de ellas es ustedes que sepan y aprecien cómo se hace una descripción fenomenológica, que es esto que se llama psicopatología descriptiva o lo que es la semiología psiquiátrica. Evidentemente ustedes ya llevaron su clase de semiología y en ella yo me acuerdo, yo cuando llevé la clase de semiología sí venía lo que es la parte del examen mental. No se hacía mucho énfasis, pero aquí durante estas semanas pues estaremos empapándonos en esta parte del examen mental. Y todo esto, toda esta descripción de todos estos elementos, de las características del paciente, de cómo está ante nosotros, cómo está ante el mundo, pues es lo que nosotros llamamos fenomenología. Espero que tengan aquí a la mano es lo que es la parte del documento de Word, para que hagamos una pequeña lectura en cuanto a lo que es la introducción. A ver, Ivonne, Priscila, no sé si tienes por ahí a la mano el documento de Word del examen mental para que nos leas lo que es los primeros párrafos, por favor. Nada más permítame encontrar el archivo. Claro que sí. Entonces, ahorita lo que Ivonne encuentra el archivo, son tres los puntos y los elementos que nosotros, chicos, tenemos que sacar de este curso. Número 1, saber que ustedes cómo se hace una descripción semiológica psiquiátrica en cuanto a lo que es el examen mental. Número 2, lo que es los principales diagnósticos, que ustedes conozcan los diagnósticos de depresión, de ansiedad, de cómo se hace este diagnóstico de estas circunstancias. Y número 3, en cuanto a la parte que tengan una aproximación hacia los tratamientos psiquiátricos, los tratamientos farmacológicos más comunes que tenemos nosotros, el tipo de medicamentos más comunes. Y porque cuando veamos ansiedad, depresión, especialmente, particularmente esos dos temas, van a ver ustedes que ustedes como médicos de primer nivel, cuando termine la carrera, terminan siendo médicos de primer nivel hasta que pues ya hagan una maestría, en ARM o algo. Deben de estar capacitados para poder tener un tratamiento adecuado e idóneo de un paciente que llega a una primera instancia, si identifican este tipo de entidades, y saber qué tipo de medicamentos,
qué tipo de tratamientos, cuáles son los antidepresivos más adecuados para estas instancias. Entonces, pero todo tiene que partir de lo que es un examen mental. A ver, Ivonne, ¿ya lo tienes por ahí? Sí, ya lo tengo. A ver, Ivonne. Entonces, léelo, por favor. Dice, el examen mental es parte de la historia psiquiátrica integral. Consiste en un registro descriptivo de las funciones mentales y psicológicas del paciente, derivado de la observación y exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas, alteraciones psicopatológicas, presentes en un paciente en un momento determinado. Es de corte transversal y plasma el funcionamiento del psiquismo del paciente al momento de la entrevista, que es equivalente al examen físico del área corporal. La descripción sistemática y minuciosa de las alteraciones mentales nos facilitará la comparación con otras evaluaciones, lo cual es de importancia para evaluar la evolución del paciente. Un buen examen mental debe cumplir con las funciones de la función comunicadora de la historia médica. Por lo tanto, debe de permitir que quien la lea pueda hacerse una idea, lo más claro posible, del estado mental del paciente para el momento en el que se realizó la exploración. Tiene una gran relevancia en la exploración médico-psiquiátrica y se considera como uno de los pilares en el diagnóstico de la enfermedad mental. Muy bien, gracias. Aquí hay varias cuestiones muy importantes. Prácticamente el examen mental es como nuestra fotografía. Hay una cosa muy importante, es del momento. Entonces, por ejemplo, llega este paciente que está psicótico, que está agresivo, que está violento, que lo traen en una patrulla, y yo tengo que, por medio del examen mental y por medio de mi descripción fenomenológica, dejar plasmado una descripción de esta fotografía, de cómo observé a este paciente, de cuáles eran las características, primero en cuanto a la parte externa, incluso hasta puedo poner la descripción de que el paciente viene en una patrulla y todo, porque no es lo mismo, por ejemplo, desde que ya llega el paciente a lo que es el consultorio, si viene acompañado, si viene en una patrulla, pues bueno, digo, ya de entrada ese dato ya me está dando mucha información de que probablemente, o sea, es una situación o es una circunstancia, no es lo mismo que venga la patrulla a que lo haya traído la familia, aunque sea un paciente psicótico, porque ¿de qué nos está hablando de esto? De que la situación de fenomenológica, la situación psicótica en este caso, en el caso de la patrulla, pues nos está hablando de que ya es de un nivel muy grande y que la familia ya no pudo hacerse cargo de esto y tuvieron que hacer uso de la fuerza pública para este caso, para poder traer al paciente. A diferencia de cuando el paciente, aunque a lo mejor puede ser que traiga un funcionamiento psicótico, pero que la familia pues todavía pueda contenerlo y pueda traerlo a una evaluación. Y sí, hay pacientes que incluso con el funcionamiento psicótico pues alcanzan a llegar al consultorio y pues sin ningún problema. Y esto, en el caso del primer video que les puse, que bueno, lamentablemente no tenía el audio, es un paciente que yo me la pensaría 2 o 3 veces a bajarlo de la patrulla y pasarlo al consultorio para evaluarlo, porque pues también una cuestión importante es que son pacientes que están fuera de la realidad. Esa es la característica fundamental de un funcionamiento psicótico, y que en esa salida de la realidad pues pudiera haber algún componente de agresión hacia lo que es al explorador. Les voy a comentar, no me acuerdo si lo había comentado con ustedes, pero una de las cuestiones que se plantea en cuanto a los trastornos mentales o las enfermedades mentales es, muchas veces la gente tiene la idea de que por sí mismo ya tiene un elemento de agresividad o de peligrosidad. La verdad es que no. La verdad es que sabiendo tratar y sabiendo estar frente a este grupo de pacientes es muy difícil que sean agresivos, es muy difícil que llegue a haber alguna componente de agresión. Y la primera vez cuando los estudiantes de medicina van al hospital de psiquiatría, pues entran, y a mí me pasó cuando fui en su momento, entra uno con miedo, entra uno ahí con cierto temor, cuando entra a la parte del área de unidades donde están los pacientes de mediana y larga estancia, y se empiezan a acercar a uno y empiezan allá a sacarte plática,
y ves que alguno de ellos está psicótico y que anda ahí volteando a ver quién sabe a dónde, digo, que está hablando solo. Y como que la respuesta automática, pues es la de cierta premisa de tratar de guardar cierta distancia, porque es algo ajeno a nuestra realidad, porque es algo ajeno a nosotros, y es normal hasta cierto punto que pues exista este tipo de reacciones. Pero lo que sí es que la peligrosidad por sí misma no hay. Yo puedo decir que solamente, no sé si solamente, si es decir solamente o ha sido muchas, pero a mí solamente me han agredido en 2 ocasiones 2 pacientes, y puedo decir que fue mi culpa, porque yo también no mantuve las medidas necesarias y las medidas pertinentes para poder tener una entrevista. Me acerqué demasiado, fue muy confrontativo. En la primera vez estaba yo en la residencia y la verdad es que hice una intervención que era completamente inadecuada para ese momento. Entonces, la verdad es que le digo que las 2 veces que me golpearon, y fue golpes relativamente, fue unas cachetadas de unos pacientes, de dos chicas, pacientes, una de ellas psicótica y otra paciente de ellas con una discapacidad intelectual. Y la verdad yo me gané esos golpes, me los merezco. Entonces, pero bueno, pero yo lo que tengo que hacer antes de recibir golpes o no, o saber cómo hablar frente a estos pacientes, o antes de hacer cualquier intervención de tipo terapéutica, tengo que hacer una descripción. ¿Quién está frente a mí? ¿Cómo está frente a mí? ¿Qué características de su estado mental? ¿Qué características de su pensamiento? ¿Qué características que pudieran hacerme ya pensar en un posible diagnóstico diferencial? Entonces, vamos a plantear aquí. Una de las primeras, de lo que ahorita nos comentaba la compañera, es en cuanto a las características fundamentales que debe de tener el examen mental. Debe de ser ordenado y debe de ser sistemático. Entonces, si me pregunta, cuando yo estaba en la residencia y me preguntaba el R mayor, a ver, descríbeme a este paciente que acabamos de ver en la consulta. ¿Cómo lo describirías tú? Y no, pues hacía la descripción de que es un paciente que está agresivo, y es un paciente que está mal, y es un paciente que está psicótico. Eso no es una descripción. Eso no es una descripción sistematizada. Eso no es un examen mental. Para poder decir que es un examen mental, tiene que ver esta cuestión que esté con el elemento de lo sistematizado. En este sentido, y esto es a lo que vamos a abordar en este primer parcial, es que se les va a presentar un paciente o una serie de pacientes, y a partir de estos puntos, por eso les digo, realmente de que si está grabada o no la clase, no es tanta relevancia, sino en el hecho de que escuchen, vean un poquito de lo que vamos a estar haciendo aquí, porque a partir de este documento de Word es donde nosotros vamos a estar trabajando para que cuando a ustedes se les presente un paciente, ustedes tengan esta capacidad de hacer una descripción de su examen mental. Ahora, ojo, para el examen yo no les voy a pedir que se aprendan los puntos. Sería completamente no propedéutico, no tiene ninguna razón de ser que ustedes se aprendan los puntos, pero que sí los conozcan. De hecho, en el examen les presento un paciente, ustedes me van haciendo una descripción fenomenológica del paciente en un documento, y van a estar viendo punto por punto para hacer esa descripción, ¿sí? Entonces, no se tienen que aprender esto, lo pueden tener, ya eso es lo que yo les estoy entregando en el documento, digamos, ya es su esquema a partir del cual ustedes van a construir un examen mental. Entonces no se preocupe por esa parte, solamente creo que hay que estarlo leyendo y releyendo, y ya cuando tengamos pues para lo del examen, pues ya que incluso ustedes ya saben qué es lo que va a venir y cómo va a venir, qué es lo que tienen que hacer durante el examen. Entonces, realmente no vale la pena copiar, realmente no vale la pena estar viendo qué hace el otro, cómo lo pone el otro, porque otra cuestión importante también del examen mental es que es subjetivo, o sea, también es muy dependiente del observador. Esto es bueno y malo,
porque también depende mucho del tipo de observador, el tipo de descripción que se va a hacer. Ahora, esta parte de fenomenología, que se refiere al fenómeno visual, fenómeno auditivo, fenómeno táctil que está frente a mí, y yo cuando pongo todo esto y lo plasmo en esta forma de examen mental, a mí me permite hacer y llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, si yo pongo un paciente que está, lo trae la policía, y está como el paciente, lamentablemente, que no se alcanzó a escuchar el audio en el primer video, estaba muy explosivo, agresivo verbalmente. O sea, es un paciente que simplemente por la descripción adecuada fenomenológica ya me da a mí entender que es un paciente que se encuentra en un estado de manía. Ahora, este estado de manía, que ya iremos viendo lo que es una manía fenomenológicamente, me hace pensar en una primera instancia de, esto podría ser un trastorno bipolar, o esto podría ser un paciente que viene intoxicado por alguna sustancia psicoactiva y que esta intoxicación psicoactiva pues le está llevando a que el paciente pues esté psicótico y que esté con estas alteraciones. ¿Cuál diagnóstico? No lo sé. Yo estoy en un servicio de urgencias y mi trabajo es aquí ver la descripción de que el paciente está en una cuestión fenomenológica de riesgo para los demás y que pues, lo que más adecuado será hacer el internamiento. Ya el diagnóstico específico, pues ese ya lo veré ya más adelante y no es que urja ya tenerlo que hacer en el momento. Pero ya a partir de esta descripción ya me empieza a mí a dar una serie de diagnósticos diferenciales en los cuales pues tengo que pensar, ¿sí? Esto, bueno, los diagnósticos acorde a lo que es los criterios del DSM, o en el caso ahí está el DSM-4, ya estamos en el DSM-5, y la CIE-10, que ya está próximamente pues entre lo que es la CIE-11. Esto ya les haré llegar también. Ahorita no les quise mandar mucha información para que no nos hagamos bolas. Ahorita solamente estamos con lo del examen mental, y ya de esta semana, la próxima, ya les haré llegar ya el material con el cual estaremos trabajando durante el curso, y les diré yo pues específicamente qué es lo que recomiendo que lean, que vayan analizando, para que no nos vayamos haciendo bola en cuanto a una cantidad enorme de información. Muy bien. Y ahora sí, pues para aterrizar propiamente lo que es el examen mental. Uno de los elementos importantes que tenemos que plantear en el examen mental es la observación y la descripción que nosotros vamos a hacer tiene que ser de carácter neutro. Esto es algo con lo cual chocamos mucho al principio cuando entramos a la residencia de psiquiatría, que es la dificultad de ser neutros. Sin darnos cuenta, nosotros en nuestras descripciones y nosotros en nuestra forma de actuar frente a los demás, vamos haciendo juicios de valor, y hacia nosotros y hacia los demás. De hecho, si se acuerdan de la sesión pasada, cuando estuvimos hablando del caso de esta chica que había presentado este intento de suicidio, y cuando estuvimos viendo sobre la cuestión de lo que se decía, que era un tipo de valores, en donde decir que era una mala estudiante, que era una mala persona, que era un inútil, etcétera, 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 y que esto la hacía verse a sí misma pues como una persona que no valía la pena. Esto evidentemente es un juicio de valor que se está haciendo ella, y este juicio de valor peligrosamente le está llevando a la ideación suicida. Y bueno, eso y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, venimos de juicios de valores, por ejemplo, del padre de esta chica nos decía que para ser una persona que valga la pena, tienes que ser un estudiante de 10, debes de ser una buena chica, debes de portarte bien, debes de entrar a estudiar medicina, etcétera, etcétera. Todos estos son juicios de valores, en donde ser bueno o malo depende de que hagas cierta cosa o cierta situación.
Una de las cosas que nosotros ofrecemos más importantemente en una intervención terapéutica y que también aquí se mete también en el examen mental es la parte de la neutralidad. Por ejemplo, me ha pasado, llega una paciente un día al consultorio y viene muy mal, viene prácticamente en una crisis de ansiedad. Es una chica que viene de una depresión posparto muy fuerte, con una depresión grave. Y viene ella sintiéndose muy mal porque comenta que a partir de que presentó estos síntomas de la depresión posparto, ella ha tenido ideas homicidas hacia su hijo recién nacido, un bebé recién nacido que tiene unas semanas de vida, y ella ha pensado en matarlo. Entonces, evidentemente ella no piensa hacerlo, no piensa actuarlo. Tiene el pensamiento, que es un pensamiento de carácter obsesivo, pero ahí está. Y ese pensamiento le carcome el alma, le carcome su cuestión emocional. Y por eso ella viene tan desesperada por esta cuestión de este pensamiento. Evidentemente ella sintiéndose muy mal, sintiéndose que ella es un monstruo, sintiéndose que es una madre, bueno, que no merece ser madre, que es una mala madre. Y que es, imagínense este tipo de pensamiento de la idea de querer matar o de tener este impulso agresivo hacia el propio hijo. ¿Cómo se lo dice a la familia? ¿Cómo se lo dice al esposo? ¿Cómo se lo dice hacia su propia madre? ¿Cómo se lo dice a su red de apoyo? Evidentemente ella se lo calla, no lo dice a nadie. Pero lo que yo tengo que ofrecer aquí en el enfoque terapéutico, a la entrada, en el momento de que tú entras al consultorio, es yo ofrezco una neutralidad. Yo no puedo hacer un juicio de valor con eso. Yo no puedo decir si eres una buena madre, una mala madre, si eres una persona monstruosa o no, por más el pensamiento más monstruoso que tú tengas. Yo tengo que ofrecer una neutralidad. Y en este caso, yo le ofrezco eso y le explico, mire, es a partir de la psicoeducación de que es hasta cierto punto normal que en el embarazo y en el posparto existan síntomas depresivos, no que llegue a un trastorno depresivo, eso solamente en el 20% de las mujeres, pero que esto tiene que ver con una cuestión hormonal en cierta parte, con lo que son niveles de estrógenos, y también con ciertas cosas y características también de la personalidad, de la situación que está alrededor tuya. A lo mejor tienes también problemas en que has sentido poco apoyo a partir de tu pareja, que no te sentiste bien durante tu embarazo, las circunstancias en las cuales te embarazaste, etcétera, etcétera, y que todo esto confluye y que recae en esta parte de estos pensamientos agresivos hacia tu propio hijo. Entonces, todo esto, esta ya es, fíjense, todavía no doy ningún medicamento, todavía no doy ningún tratamiento, todavía no la mando a terapia, pero fíjense cómo el hecho de dar y proponer una neutralidad frente al individuo, frente al paciente, hace que ya haya para usted, que ya haya para el paciente una neutralidad y que ya desde ahí ya empiece el paciente a estar un poco más tranquilo, así como de doctor, entonces me está diciendo que no soy un monstruo y que no soy una mala madre. Digo, no, pues no, usted es una persona que está con un cuadro depresivo, que requiere de tratamiento farmacológico, que ha pasado por circunstancias en donde este pensamiento es una forma, digamos, un mecanismo de defensa frente a todas las circunstancias y todas las situaciones. Un mecanismo de defensa no adecuado, evidentemente, porque le está llevando a usted a una angustia, pero que al final y al cabo es la forma y es la que se está representando. Entonces, punto número 1 de lo que yo les voy a pedir, chicos, en su examen mental, y que eso va a ser medido para ver qué tantos puntos podemos tener, es que no haya juicio de valores, ¿sí? Que no haya por ejemplo, entra una persona agresiva al consultorio, ese es un juicio de valor. Podemos hacer una descripción neutral de esto. Entra una persona que presenta agresividad verbal, es válido poner eso, agresividad física contra la persona, contra el entrevistador, o sea, hacer un juicio de valor de poner al otro que es agresivo o no. Porque aquí les quiero plantear una pregunta. ¿Qué pasa si yo dejo en mi nota, voy a buscar aquí la nota.
Ok. A ver, por favor, César Sandoval, lee por favor esta pequeña pseudo examen mental, por favor. Sí, claro que sí. Masculino, el cual se muestra agresivo, devalúa al personal, nos dice que somos estúpidos, entra en el consultorio gritando, amenaza, incluso viene borracho, está a punto de golpearnos, me da miedo. Ok, muy bien. Entonces, que entra un paciente, ya nos estamos pensando. Entonces, entró este paciente al consultorio, fue un paciente que entró en lo que es en el turno matutino, y yo dejo, porque traía mucha prisa, el paciente evidentemente llegó en un estado de intoxicación, llegó agrediéndome, llegó diciéndome que yo era un estúpido, que yo soy un servidor público, que yo como de él, de lo que él paga sus impuestos. Y entonces, como tengo mucha prisa, lo ingreso y pongo este examen mental. Ahora, tú, César, tú eres el médico que vas a entrar en el siguiente turno. Todavía no conoces al paciente, el paciente ya está internado. ¿Qué piensas de esta nota? O sea, leyendo esta nota, ¿qué piensas de este paciente? O sea, ¿qué sientes que va a pasar con ese paciente cuando lo vayas a entrevistar? Pues inmediatamente pensaría que, pues, o sea, me están diciendo que, o sea, el otro médico le tiene miedo, entonces pues yo ya iría como con esa idea de que a lo mejor también debería de cuidarme mucho de ese paciente y a lo mejor no lo abordaría de la manera correcta porque ya tengo como que pensamiento antes de ver al paciente. Muy bien, perfecto. Ya estás a la defensiva. Ya estamos a la defensiva. Me ha pasado mucho en el hospital de psiquiatría, donde muchos médicos esta cuestión de la neutralidad no la tienen. Y entonces hay notas que yo leo y digo, güey, se nota que le cayó mal al médico, le cayó mal la paciente o el paciente, o sea, pone una nota y el paciente devalúa y el paciente no acepta su responsabilidad de sus actos. Óyeme, esto es un juicio de valor, o sea, no estamos siendo descriptivos, ya estamos empezando a meter un juicio de valor de nosotros y esto va haciendo una distorsión porque cuando César entre a valorar ese paciente, César ya va a estar a la defensiva. Y hay que ver aquí, al final y al cabo, que estamos viendo procesos conscientes e inconscientes, en donde si el paciente ve que el médico ya está a la defensiva, va a hacer que el paciente se ponga a la defensiva y va a ser más probable y más posible que el paciente también empiece a gritar y empiece a ver, y entonces que el médico ya estando a la defensiva también empiece a gritar, y entonces todos gritamos y escalamos la violencia y escalamos hasta la agresión, y entonces el médico dice al paciente, a los enfermeros, amarren a ese paciente, que es la contención mecánica. A ver, espérenme tantito, espérenme un momento. Ya, perdón, está ahí con la cuestión, con la cría. Entonces, por eso la importancia de esta neutralidad, porque si no ya hace que uno se ponga ya a la defensiva. Entonces, eso es lo primer punto para la calificación de su examen mental, muchachos. Esto va a determinar, porque como vuelvo a ese punto, el examen mental es subjetivo, entonces el examen mental nunca va a ser igual el de uno al de otro, siempre va a haber un elemento diferente, siempre va a haber una descripción diferente, pero lo que sí vamos a pedir es que el primer punto es que su examen mental tiene que ser neutral y tiene que no tener juicios de valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí juicios de valor.
Un juicio de valor es lo de agresivo. Podemos hacer una descripción muchísimo más adecuada de esa parte. De amenaza, ahí está nuevamente diciendo otro juicio de valor y que tiene que ver igual con lo de la cuestión de la agresión, y que viene borracho. Viene borracho es una descripción devaluatoria donde podríamos poner una forma mucho más neutral y mucho más descriptiva, en donde podríamos poner, por ejemplo, el paciente impresiona con hedor etílico, ¿no? Es muy diferente poner eso a viene borracho. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso de venir borracho? ¿Cuántas se tomó? ¿Cuándo? Si me tomo una ya es borracho o no soy borracho. Entonces no me está diciendo absolutamente nada, a diferencia de el paciente viene o impresiona con un hedor etílico, en donde estoy diciendo, bueno, huele a alcohol y probablemente pues venga bajo una intoxicación de alcohol. A diferencia de esto, que sería una descripción ya muy diferente, donde, a ver, Angélica Muñoz, por favor, léenos esta descripción de este examen mental. Masculino, edad aparente a la cronológica, se aprecia inquieto, poco cooperador, por momentos con riesgo de agresión, impresiona con olor etílico, orientado en 3 esferas, lenguaje aumentado en volumen, pensamiento lógico, incongruente, expresa malestar hacia el personal. Ustedes son unos estúpidos, no saben atender a la gente. Sí, paciente, que citando paciente. Ajá. Ahora, perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok. Se fijan, aquí hay una cosa, una descripción completamente neutral. Estamos describiendo, no lo estamos poniendo de que ya está agresivo, sino que está con un riesgo de agresión, que se encuentra poco cooperador. En lugar de lo de poner que viene borracho, lo ponemos pues un olor etílico. Y hacemos esto de que viene aumentado en volumen. Y bueno, vienen otros elementos que ya nos hablan de una descripción, pero ya muchísimo más descriptiva y neutral. Ahora, esta última parte, que es la que puede que salga un poquito de balance con lo de la neutralidad, es esto de ustedes son unos estúpidos y no saben atender a la gente. Esto no es neutral, pero ojo, aquí lo que estoy usando una herramienta muy importante, que es citar al paciente. Y entonces se vale esto para que quede más claro al siguiente entrevistador, pues eso lo está diciendo el paciente, o sea, y de alguna manera como que deja entrever muy bien lo que es nuestra descripción, es completamente neutral dentro de la fenomenología, dentro de lo que es un examen mental adecuado, pero el paciente pues dijo esto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque podemos trabajar con el paciente más adelante con esto, con lo que haya dicho. Podemos también ver cuál es el contenido del pensamiento, que es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos al momento de hacer el examen mental. Entonces, es válido citar y poner este tipo de frases, muy, muy válido, una o dos, no más, porque también si no ya nomás termina siendo lo que es la descripción de lo que el paciente dijo, nada más. No, es una herramienta, pero hasta ahí, ¿sí? Y ahora, estos son, este es su acordeón, y el acordeón ya está en este documento de Word que yo les hice llegar. Ya está ahí, ya no tienen que hacer acordeones, no tienen que nada, o sea, ahí a un lado, ahí está, y esto es lo que vamos a trabajar en esta y la próxima clase, y es con lo que vamos a estar trabajando para lo que sería para el examen, ¿sí? Un paciente se les pone, tiene que tener su examen mental, entonces ya tenemos 2 puntos. Debe de tener neutralidad, o sea, no debe de tener juicios de valores. Y pues evidentemente debe de tener todos estos puntos. Ok. Ahora, este sería el examen mental ya, digamos, ya completo. Así de largo puede ser.
cuando estamos en el primer año de la residencia, es muy común que nos pidan que hagamos exámenes mentales así de largos. Ya después, ya conforme uno va agarrando ya más callo, ya los exámenes mentales van haciendo mucho más concisos, mucho más sistematizados y más cortos, pero más eficientes. Pero bueno, para fines didácticos y para fines de acercamiento a un examen mental, pues más o menos su examen mental de su paciente se parecería mucho a algo de esto. Dafne Guadalupe, a ver, léenos por favor este examen mental. Masculino de edad aparente acorde a la cronológica, de talla y complexión media. Tez morena, la marcha normal, sin aparentes movimientos patológicos. Al niño propio con barba de candado, chamarra de cuero, camisa oscura y uso de lentes oscuros, los cuales mantiene durante toda la entrevista. En alerta, tranquilo, cooperador con el interrogatorio, posición libre escogida, bien orientado en persona, parcial en tiempo, lugar y circunstancias. Lenguaje articulado no espontáneo, de adecuada velocidad y volumen. Repite, nombra con adecuada lectura y escritura. Pensamiento lógico, coherente, y coherente. Verbaliza ideas delirantes, bizarras, secundarias al efecto del medicamento. Es que tiene que ver el medicamento sea equilibrado con mi cuerpo, porque hay unos que son de sudor. Como me baño en la mañana, ya no me hace bien y me puede modificar mi componente del cuerpo. Sí, paciente. En este momento, niega alteraciones perceptivas, las cuales no descartan ánimo. Ya no me siento bien, doctor. Sí, paciente. Afecto aplanado, tiempo intracítico conservado. 6, es el 6. 6. Impresión a promedio, juicio desviado, visiones mentales conservadas en cálculo, memoria inmediata y a corto y largo plazo, capacidad de abstracción y síntesis, no la conciencia de enfermedad o de proyección a futuro. Ok, toda esta descripción, hay cosas aquí que pueden sacar un poquito de balance y que dirían, ¿y esto para qué diablos lo puso, no? Esta es una descripción que yo hice en el R1 de un paciente que yo presenté en un caso clínico. Y, este paciente, pues spoiler alert, pues es un paciente que tiene esquizofrenia. Entonces, fíjense que aquí, ahora que lo estoy leyendo, hay un aspecto importante que a mí me faltó poner, por ejemplo. Esto de que uso de barba de candado, chamarra de cuero, camisa oscura y uso lentes oscuros, los cuales mantiene durante toda la entrevista. Entonces diría, ¿y eso qué o para qué, no? Entonces, o el guate que entró contigo es un motociclista que viene a consulta, o en este caso, a mí lo que me faltó poner es que usa todo esto cuando estamos en mayo. Y en mayo, pues haciendo mucho calor, no es común que uno traiga, porque aquí nos está diciendo que la vestimenta no está acorde a lo que sería al clima. Y esto nos habla de una de las características fundamentales del paciente con esquizofrenia, es que las alteraciones mentales están tan afectadas y el rompimiento con la realidad está tan afectado que ya la persona ya ni siquiera tiene un contacto con el clima. No sé si les ha pasado y se han visto muchas personas que se encuentran en situación de calle y los ve uno en mayo, en junio, en un momento donde está haciendo un calor de la fregada y va la persona cubierta de suéteres, chamarras y esto así como de, ¿pero por qué? O sea, y tiene que ver con esto, o sea, yo ya estoy haciendo con esto en ojos de un lector que ya conozca mucho sobre esquizofrenia. Yo ya estoy diciendo mucho sobre la esquizofrenia, sin hablar de esquizofrenia, sin nada, pero yo ya estoy dando datos que son muy importantes para entender que este paciente tiene una ruptura con el medio, tiene una ruptura con la realidad.
otro punto importante aquí, bueno, evidentemente la parte donde dice el pensamiento ilógico, ya nos habla de que hay un contenido delirante y de la verbalización de estas ideas pues van acorde a esto. Ahora, la forma en la que el paciente, fíjense cómo estoy poniendo aquí, no es el hecho de que tenga yo haya sido un muy mal redactor, sino tiene que yo estoy poniendo tal cual como el paciente lo dijo. Es que tiene mucho que ver con el medicamento equilibrado con mi cuerpo, porque hay algunos que son de sudor y como me bañé en la mañana ya no me hace bien y me puede modificar mi componente de mi cuerpo. Ahí estoy dando otro elemento fundamental de la esquizofrenia, que es la cuestión que se llama laxitud de ideas, en donde el paciente, su forma de construir su pensamiento es muy laxo. Dice una idea, luego se va a otra, realmente le es difícil como componer un enunciado completo. Es otro elemento. Entonces, yo ya estoy haciendo, sin decir que es esquizofrenia, y ya más adelante ya viene probable diagnóstico, pues esquizofrenia, ¿no? Pero sin decir que es esquizofrenia, a través de un buen examen mental, yo estoy diciendo que es esquizofrenia. Entonces, por ejemplo, otro punto que voy a calificar y que se va a calificar para este examen mental es que nuestro examen mental sea congruente con el diagnóstico del paciente. Entonces, yo voy a dar el paciente, vamos a ver si en forma de video, a ver cómo le hacemos para poderles entregar en un videíto donde se ve un paciente y tal vez ya les dé el diagnóstico. El diagnóstico aquí no va a ser importante, eso porque todavía no vemos diagnósticos. A mí lo que me interesa es que su examen mental sea congruente con lo que vemos en el paciente. Porque qué tal que su descripción o su examen mental sea de un paciente que está normal, y es un paciente que esté tranquilo. O sea, la descripción, estamos viendo una descripción de un paciente que está todo tranquilo, todo bien, pero resulta que el diagnóstico es una depresión o es un trastorno de ansiedad. Entonces, a ver, como que, espérame, pues no está viendo una cuestión congruente, ¿no? O no hiciste una descripción, tu descripción de un paciente con una depresión, pues tiene que ser una descripción realmente de un paciente con depresión en el examen mental. Entonces, esta cuestión, porque cuando no hay congruencia, nos puede hablar de varios aspectos aquí importantes. O que el paciente, hay un trastorno muy interesante que es el trastorno por simulación, donde nuestro paciente a lo mejor está simulando una entidad que no es, o que realmente, como nosotros en la descripción, pues solamente hicimos un copy-paste y realmente no hicimos una descripción adecuada a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, esta descripción, el siguiente punto es que tiene que ser lógico y tiene que ser congruente a lo que nosotros estamos observando con nuestro paciente para poder llegar a lo que es a un diagnóstico específico. Entonces, del hábitus externo, vamos a empezar ahora sí ya propiamente. Ahí les recomiendo que tengan su hoja de Word. Yo recomiendo que la impriman, que la tengan a la mano, que le rayen, que la subrayen, que le agreguemos notaciones. Yo recomiendo mucho que tengan eso porque es con lo que vamos a estar trabajando y es lo que va a ser la calificación para el primer paciente. Entonces, en el primer punto, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Cristina Saraí, a ver, dime, ¿qué opinas de la descripción? Sin haber leído nada, o sea, llega este paciente a consultorio. ¿Cuál es la descripción del hábitus externo de este paciente? ¿Qué observas con él? Sí, bueno, buenos días. Si no tuviera su edad, pues igualmente más o menos calcularía cuántos años podría tener. Ok, muy bien. Pues que es una persona, igual no sé si será importante, bueno, la altura. Creo que no nada más si es una persona cara gordita. Sí viene, ahorita lo vamos a ver. Igual si es una persona que es como bañada, si viene alineada,
viene investida, y si, como en el caso anterior, si esa persona viene de acuerdo con el clima, con la temporada del año, y igual si la persona al momento de que yo le estoy preguntando estas cosas básicas y me responde, o sea, la manera en que me responde, si su actitud, o si es muy temprana, y pues básicamente las caras que hace cuando yo le estoy preguntando las cosas. Ahí estás hablando tal vez más, sí, de la facies y de la actitud de cómo contesta, ¿no? Eso también es importante. Pero, ¿y qué opinas de la llega este paciente y vamos a hacer su descripción solamente de hábitos externos? ¿Qué opinas de este paciente? Del que está aquí en la imagen. Pues, primero porque te gusta aprender, como ese disfraz, eso igual me puede dar una idea que pues ya está entrado como en un tipo de personaje, o sea, que hay una idea de que es algún tipo de personaje. Pues no sé. Sí, no sabemos. Mira, yo de entrada te diría, o sea, porque uno va pensando muchas cosas hacia adentro cuando llega una persona así al consultorio, así de, ok, o este tipo, y a lo mejor, mira, todos tenemos nuestros juicios de valores. A ver, esto es importante. Todos tenemos juicios de valores, todos pensamos cosas, todos tenemos nuestras... vuelvo a este punto que había dicho en la primera clase. Hay pacientes que nos van a caer mal, hay pacientes que la verdad nos van a despertar muchas cosas para bien y para mal. Hay pacientes que dan ganas de apapachar, hay pacientes que dan ganas de adoptarlos y llevarlos a la casa. Hay pacientes que dan ganas de decir, ya nunca más vuelvas, por favor. O sea, hay muchas cosas que los pacientes nos van haciendo sentir y que tienen que ver con nosotros, ¿sí? Es más, incluso algo tan sencillo. Hay pacientes que simplemente por su cuestión de su nivel económico, raza, estado de higiene, lugar de procedencia, es más, tan sencillo, si el paciente no es lo mismo si viene del privado o viene de la institución. Entonces, hay muchas cosas que el paciente nos va a hacer sentir, que nos van a despertar juicios de valores, pero es diferente a expresarlo, actuarlo o describirlo, en este caso en el examen mental, ¿sí? Entonces, perdón, ahí se ve mi hija haciendo malabares atrás. Bueno, no sé si me entonces, aquí a lo mejor a ti paciente, ¿qué onda con este cuate? Y claro, no somos una persona que está completamente en estado zen, así de que no, y mi descripción va a ser completamente sin ningún juicio, nada. Yo ya hice muchos juicios de valores para ese cuate, ¿no? Yo dije, este cuate está loco, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y yo en una primera instancia diría, así, a ojo de buen cubero, y pues este cuate viene en manía, ¿no? Viene en un estado psicótico de manía, con los controles y sintiéndose quién sabe qué y todo, y yo ya estoy pensando en ya internarlo, y ya estoy pensando en a ver cómo le voy a hacer para decirle a los papás o qué. Y resulta que no, que le pregunto, oye, me llama la atención tu vestimenta, a ver, platícame de ella, ¿por qué o qué? Dice, no, es que voy a ir ahorita a una convención de videojuegos, entonces este es mi outfit, ¿no? De aquí me voy a la convención de videojuegos. Ah, bueno, ok. Entonces, se cancela el internamiento, ¿no? Entonces, porque yo ya estaba haciendo un juicio de valor, pero hasta que ya exploré, ahora sí, el contenido del pensamiento, porque no es lo mismo que este chico al momento de preguntarle, ¿qué onda contigo? Y no, yo soy Lord Ness, que vengo a salvar el mundo de quién sabe qué. Ah, bueno, entonces este cuate viene bien psicótico, ¿no? Y probablemente pues tengamos que pensar en la posibilidad de iniciar un tratamiento farmacológico o hasta un internamiento. A diferencia de que ya al ver el momento del contenido del pensamiento, le da
toda una magnitud diferente a este hábitus, que es, pues si aquí se va a ver una convención de cómics, donde una convención de videojuegos donde está bien y es adecuado que traiga esa vestimenta, porque es lo adecuado en ese lugar y en ese momento. Entonces, cambia completamente nuestra percepción, pero ojo, no fue hasta que ya completamos el examen mental y ya se unieron todas las piezas y ya nos hace ver cuál es la imagen completa de esto. Entonces, el hábitus externo es importante, pero evidentemente no es suficiente. ¿Y por qué les comento esto? Porque me ha pasado que hay pacientes que llegaron, los internaron y pusieron ahí que están bien agresivos y que los trajeron en una patrulla y que estaba psicótico y lo llevaron a la madrugada. Eso es muy clásico del hospital de psiquiatría, que lo llevan en la madrugada y los internan y bla, bla, bla. Veo la nota y yo ya sé que hay descripciones poco neutrales y yo ya sé que no me voy a ir con ellas, yo ya sé que no les voy a hacer mucho caso, pero bueno. Y llego y hablo con el paciente y veo que el paciente ni está psicótico, ya no está agresivo. Sí hubo una pelea familiar, sí hubo una riña familiar, pero ahí todos se pusieron mal, todos se pusieron agresivos. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, realmente el paciente estaba en internamiento, o más bien ameritaba una intervención en ese momento, tal vez una intervención puntual, verbal, hacia él y hacia la familia, lo cual hubiera ya bajado lo que es el nivel de agresividad y tal vez hubiera bajado el internamiento. Pero por solamente quedarse el explorador, el médico, con lo que es lo externo, ya a partir de ahí tomó decisiones. Entonces, yo veo a este cuate, está psicótico, está en manía, este chico, internalo. Y resulta al día siguiente, no, pues es que yo solamente iba a de videojuegos, ¿no? O sea, pero venía por medicamento que se me acabó porque yo tengo un trastorno de ansiedad. Y gracias al medicamento ya no tengo tanto el trastorno de ansiedad y ya puedo salir, ya puedo vestirme para ir a congresos, a convenciones de videojuegos y hacer cosplay, este tipo de cosas, gracias a que ya va bajando mi ansiedad y ahora resulta que el pobre tipo, pues ahora ya está internado porque supuestamente está en un estado psicótico. Entonces, esto es importante para volver a replantear. El hábitus externo es relevante, pero siempre en conjunto con todo lo que es el examen mental del resto. Habrá pacientes que nos despierten muchas cosas, pero bueno, también tenemos que hacer toda la descripción completa del examen mental. Y aquí lo que comentamos es cuál es nuestra edad aparente, por ahí vamos a empezar. La edad aparente, si es acorde a la cronológica o no es acorde a la cronológica. La talla, que es lo que comentabas, talla alta, baja, el tipo de complexión delgada, complexión robusta, complexión, podemos poner probablemente hay una obesidad, probablemente hay un sobrepeso. O sea, está bien poder poner un probable, ¿no? No estamos diciendo que ya haya una obesidad y algo porque no tenemos todavía lo que es una medición de la talla y del peso para poder determinar el índice de masa corporal, pero podemos poner un probable, ¿no? Aquí tiene que ver como a ojo de buen cubero qué me impresiona del paciente. ¿Cómo está la higiene y cómo está la línea? Que también era lo que comentabas. Y la vestimenta, si es acorde a la edad, al sexo, al género. Y ojo, esto en estas épocas es muy difícil y muy complicado, porque ¿cómo harían la descripción, por ejemplo, de esa vestimenta en una persona no binaria? Viene una chica, pero viene vestida de hombre porque le gusta o porque más bien esa parte de hombre. Entonces, yo puedo poner esos pequeños elementos entre paréntesis para poder hacer una descripción un poquito más de por qué, cuáles son las condiciones en las que sale a relucir este elemento que estoy describiendo. Por ejemplo, en este caso del chico de la foto, viene vestido con elementos de videojuego, trae controles por todos lados, trae una capa, y yo puedo poner entre paréntesis,
porque me acaba de decir que va a ir a un congreso, una convención de videojuegos. O sea, yo estoy poniendo una información externa para darle un sentido a lo que estoy describiendo. En el caso de una persona no binaria, yo puedo poner y hacer la descripción porque aquí yo ya estoy haciendo un juicio de valor en si la ropa es acorde o no al sexo, pero ya ahorita con muchas situaciones ¿por qué? Porque esta ropa, estamos biológicamente frente a una persona de sexo femenino, pero que trae una ropa más en representación del pantalón y resto masculino, y puedo poner ahí entre paréntesis, porque esta persona se identifica no binaria, ¿sí? O una persona trans, o algo así, como para yo decir, es acorde y está bien esta ropa, porque va en concordancia con lo que el paciente está comentando, ¿sí? A diferencia del biología masculino, que en una cuestión psicótica, la idea delirante es que sea mujer. Y no que tenga que ver con una cuestión de identificación de género, no es un constructo de su identificación de su sexualidad que ha ido construyendo a través del tiempo, sino que se puso psicótico y se cree mujer, ¿sí? Entonces es muy diferente eso, cómo lo voy a poner, pero bueno, yo tengo que poner información extra que pueda determinar para ya darme una idea de cuáles las condiciones en las que se encuentra el estado mental de este paciente. Entonces ya desde el hábitus externo ya nos estamos metiendo en muchas cosas. Lo que comentabas en cuanto a la facies, es una facies depresiva, es una facies de alegría, es una facies de apatía, es una facies en la que se ve la cara de la persona enojada o molesta, y bueno, y lo que sería también, ya vamos a ir poniendo, lo que sí, cómo está la marcha y si observamos algunos tipos de movimientos anormales. Entonces, porque aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, hay personas que nos pueden traer aquí al consultorio que pueden traer estas características como este individuo y que al examen mental es una persona que tiene un pensamiento lógico, que está en situación de calle, pero que bueno, a lo mejor ha venido por una situación económica que le ha pegado, que perdió su casa, a lo mejor tuvo alguna situación de consumo de sustancias y que eso le llevó a la pérdida de la red de apoyo, etcétera, etcétera, pero la persona no está psicótica, ¿no? A diferencia de esta otra persona que viene aquí, que uno diría, pues es una persona normal, pero no, resulta que es una persona que viene en un estado de manía y que cree que tiene mucho poder, que tiene mucho dinero, que me ha pasado literalmente, personas que en estado de manía agarran la tarjeta de crédito de los padres y entonces empiezan a gastarse mucho dinero porque creen que ya del Wall Street ellos ya tienen injerencia y que ellos van a poder manejar la bolsa de valores. Y literalmente tuve un paciente hace poco que él creía bajo un estado de manía que él tenía la capacidad de poder ir en contra de las casas de apuesta, de estas de Caliente y todo esto, y que él ya había encontrado un código para desarmar las casas de apuesta y que entonces iba a ganarles y que él iba a recibir mucho dinero. Se sale de la casa, va a rentar una casa súper cara a la cual no tiene el acceso económico y termina pues con una deuda. Ya cuando sale del episodio de manía, termina él con una deuda de más de 70,000 pesos por todo el desmadre que se armó durante el episodio de manía. Entonces, no solamente vuelve punto, no solamente es el hábitus el que nos determina cuál es nuestra condición de paciente, cuáles son las actitudes y cuáles son las intervenciones terapéuticas que tenemos que hacer, hasta que hayamos ya explorado todo a profundidad, es donde ya podemos empezar a tomar decisiones puntuales. Sobre la marcha y movimientos anormales, yo no me voy a meter mucho en esto. Ustedes llevaron su clase de neurología y ahí es donde ustedes van a ver con detenimiento todos estos elementos de lo que se observa en lo que es la composición de la marcha, pero para fines didácticos vamos a dividir en este tipo de cuestiones, ¿no? Si es una marcha normal, si es una marcha hemipléjica, ¿sí? Si es una marcha hemipléjica, pues estaríamos hablando de que a lo mejor el paciente tuvo, no sé, a lo mejor un EBC
y estamos viendo que el paciente tiene dificultades para mover el lado izquierdo de su cuerpo, ¿no? Una marcha atáxica que nos estaría hablando de una alteración del sistema vestibular, una marcha parkinsoniana, bueno, una marcha atáxica, pues por ejemplo, de una lesión del sistema vestibular, o simplemente pues sería una marcha de un paciente que viene en estado de intoxicación y que eso está haciendo que el paciente pues ni siquiera pueda caminar, ¿no? Al momento de hacer nuestra descripción de que, por ejemplo, en el primer caso, el paciente que estaba agresivo, que estaba ahí con la intoxicación etílica, es un paciente que tiene un hedor etílico, y es un paciente que presenta una marcha atáxica. O sea, yo ya estoy haciendo una descripción de una fotografía completa de cómo es un paciente en estado de intoxicación alcohólica. La marcha parkinsoniana es muy importante en psiquiatría, que dice aquí, bueno, en las hojas que yo les mandé, viene marcha parkinsoniana. Movimientos de inicio lentos, el paciente tiende a inclinar hacia adelante produciendo un aceleramiento, lo que lleva al arrastre de los pies. La marcha parkinsoniana es muy importante en psiquiatría porque no solamente por Parkinson, sino porque muchos de los medicamentos que utilizamos nosotros en psiquiatría, uno de los efectos secundarios que producen los pacientes es síntomas parkinsonianos, síntomas extrapiramidales, es la forma en la que nosotros los denominamos. Entonces, muchos pacientes que vienen con algún trastorno psicótico, con esquizofrenia, y que están bajo tratamiento de algún antipsicótico, cuando están usados en dosis muy alta, puede ser que el motivo o el causa de la consulta sea que el medicamento le está produciendo efectos secundarios, y en uno de estos pues son todas estas alteraciones de los síntomas extrapiramidales, y vamos a ver ahí la descripción de una marcha parkinsoniana. Los movimientos anormales pues también pueden ser en el parkinsonismo, como lo que es el movimiento clásico de cuenta de monedas, el paciente cuando presenta lo que son tipos de espasmos, tics y manerismos. Manerismos se refiere, por ejemplo, en este caso que le puse del paciente de la primer caso, es un paciente que viene con un cuadro de manía psicótica, con ideas delirantes de tipo religiosas, en donde él se decía que él era un enviado de Dios, y que él tenía poderes mágicos, y que su carroza era esta carroza mágica enviada por Dios para traer por él. Y entonces empieza a persignarse. Entonces, es un movimiento, si bien no anormal, pero sí es un manerismo. Lo podemos describir como un movimiento anormal porque no es momento en un consultorio hincarse y estarse persignando. Nos está hablando de un movimiento anormal para el momento histórico, para el momento temporal en el que se encuentra el paciente, que estamos evidentemente en un consultorio médico en donde el paciente y el médico tienen que estar en una escucha continua para pues, poder hacer una exploración adecuada. Y cuando de repente el paciente se hinca y se empieza a persignar, lo podemos poner como movimiento anormal, porque es anormal para el momento. No se puede poner, por ejemplo, como movimiento anormal si estamos en una iglesia, porque es un movimiento que va acorde y que es adecuado al momento histórico temporal del individuo, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus características, en cuanto a sus preferencias espirituales. En ese momento persignarse es lo adecuado, no en el consultorio. Y en el consultorio eso se convierte en un movimiento anormal. Muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Doctor. Sí, dime. ¿Qué era orientado a tres esferas? Lo vamos a ir viendo. El estado de orientación, eso ahorita viene más adelante. Eso ahorita te voy a responder eso con detenimiento. ¿Sí? Entonces, el manerismo es lo que nos hablaba de, vaya, las manías que tiene. Sí, exactamente, muy bien descrito. Creo que acabas de resumir todo. Perfecto, sí. Las manías se está persignando. Esa es la manía, sí, el manierismo. Y las manifestaciones de esas manías en esos movimientos anormales. Entonces, la manía se está manifestando desde, por ejemplo, en el hábitus externo, la manía es que ahora vamos a poner el caso del chico de videojuegos. La manía se está manifestando desde el hábitus externo en su vestimenta, se está manifestando en los manerismos,
se está manifestando, ya ahora falta lo que es en la orientación. Que, ¿dónde crees que estamos? Estamos en el reino de Vitolandia. O sea, pues ya estamos viendo que no está orientado en tiempo. Está también manifestada la manía en el contenido del pensamiento. ¿Y tú qué? ¿O qué onda? No, pues yo soy el caballero de Vitolandia y yo vengo a salvarlos a todos ustedes. Bueno, pues ya estamos viendo que la manía está manifestando a través también del contenido del pensamiento. Entonces, vamos viendo cómo la manía se va infiltrando en cada uno de los elementos de este examen mental y donde nosotros tenemos que hacer una descripción de que en cada uno de estos puntos esté manifestada la manía del paciente. Y en este caso, como comentas de forma muy acertada, es en los manerismos, ¿no?, que estamos observando en el paciente. ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, yo tenía la duda en lo de la edad aparente, si se especifica con número o solamente si corresponde o no a la cronológica. Muy buena. Mira, fíjate que esto es muy importante porque tú tienes que saber cuál es la edad del paciente, ya desde que haces la ficha de identificación. Entonces, tu paciente tiene 30 años, pero el examen mental, los trastornos mentales, vamos a poner que es un paciente de 30 años y el paciente tiene un problema de consumo de drogas y sustancias desde la infancia. ¿Cómo creen que se vea ese paciente a los 30 años? ¿Se va a ver grande? Se va a ver todo fregado. Sí, o sea, porque propiamente el consumo, y consume cristal. Entonces, es un paciente que tiene una edad aparente que la verdad es que es mayor a la cronológica. Esto, de alguna manera, sí es a ojo de buen cubero, porque, pues, la verdad es que a veces es un poquito complicado, pero hay pacientes que, la verdad, sí se ven muy fregados. Y el otro día me pasó a mí, llegó un paciente y fue como muy particular para mí. Es un masculino, talla media, complexión media, ligera, un poco más delgado, era de mi misma talla. O sea, la verdad es que se parecía mucho a mí en cuanto a la parte externa. Y teníamos la misma edad, pero resulta que él consume cristal. Y entonces, al momento de quitarse el cubrebocas, veo la cara del cuate todo demacrado. Y dije, no manches, o sea, si yo hubiera consumido cristal, ahí sí le puse edad aparente mayor a la cronológica porque el cuate se ve bien dañadote, ¿no? Entonces, casi siempre edad aparente menor a la cronológica es difícil, es muy complicado. Hay personas que se mantienen muy bien y que, pues, por ejemplo, ayer que fue el cumpleaños de don Papacito Keanu Reeves, y que estaba viendo que cumple, ¿qué? ¿Cuántos? 57 años o algo así. Y dices, güey, o sea, no manches, pues él sí se ve en una edad aparente menor a la cronológica. O sea, no parece como alguien normal de 57 años, ¿no? Pues es un actor, es alguien que se cuida, se dedica a cuidarse, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a estar poniendo, o que es una edad aparente acorde a la cronológica, pero a partir de que tú sepas la edad del paciente, si no, pues no tienes cómo comparar la cuestión cronológica, pero casi siempre va a ser edad aparente a la cronológica o edad mayor aparente a la cronológica. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ok, entonces, a ver, ¿quién, para la parte de alerta, nos va... bueno, también para lo de la parte de los movimientos anormales, les invito a que lean las hojas. En las hojas viene la descripción de cada uno de los movimientos anormales o de las alteraciones de la marcha. Viene una descripción pequeña, entonces les invito a que los lean. Pero no quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque eso también lo van a ver mucho lo que es en la parte de neurología, en su clase de neurología. Entonces, déjenme ver a ver, no, es que no veo aquí, tienes el nombre. Vamos a entrar a la neurobiología del estado de alerta y del estado de atención, y aquí es donde algunos de sus compañeros van a estar participando, dándonos datos y elementos de estos aspectos. Lo que quiero hacer yo aquí no solamente es la descripción
de la fenomenología, sino que hagamos un aterrizaje de que cada elemento fenomenológico que nosotros estamos observando tiene una representación neurobiológica. Obviamente, no tienen ustedes que poner la neurobiología de lo que estamos observando. No, aquí solamente es la cuestión descriptiva. Pero para fines didácticos y para fines de complementación, sí es importante que hagamos un complemento de lo neurobiológico con lo que nosotros estamos observando. Entonces, a ver, ¿quién es su compañera que nos va a exponer de neurobiología del estado de alerta y del estado de atención? Ahí soy yo. A ver, muy bien. Entonces, déjame ver. Espérame tantito para ver que se vea ¿Cómo le haremos aquí? ¿Pongo la presentación de lo que me diste, lo que me mandaste, o te cedo pues no sé si me déjale intento ver si puedo explicar. Ya si no, usted me ayuda con eso. Ok. A ver, aquí se ve la presentación. Vale. Es que nos dio el mismo tema, es que acaba de decir una compañera que ya, pero esa es mi presentación, entonces ya me confundí. Ay, sí, creo que no, perdón, profe, no, creo que no era yo la que iba a exponer eso, perdón. Ok, a ver, ¿quién va a exponer esto de neurología del estado de alerta y del estado de atención? Sí, soy yo. Ok, muy bien, sí, ya. Sí, porque ahorita vamos a entrar a lo de la... Ajá. Hice unas modificaciones de lo de la presentación. A ver, entonces... Porque sí ve que me dijo que para que se entendiera un poquito más como la diferencia. Ok, Lizeth. Ajá. A ver, entonces voy a ver si te cedo el control o veo a ver ahorita cómo le hacemos. Sí, creo que sí puedo. Déjeme lo intento. O tomas el control. Ya vi lo del video. ¿Por qué no sale? Ay, a ver, es que solo me salen las opciones como de compartir fotos y videos, pero pues eso no es. No. O mándame por favor mándame tu presentación. Sí. Yo la voy poniendo. Ok, gracias. ¿Sí? A ver, chicos, 5 minutitos. Ahorita a las 9:10 hacemos ya la presentación. Entonces, 5 minutitos para que vayan al baño. Tomen algo ahorita que lo que me manda la presentación y ahorita empezamos con neurobiología del estado de alerta y del estado de la atención. Déjame. Ya terminé, no sé cuándo. ¿Ya? Ya. Aún seguimos con lo de cambiar. Oye, mi amor, por lo de la maestra. Es que tampoco se me escucha. Papi, ¿ahorita me picas poquita manzana? ¿Te pico manzana, por favor, papi? ¿Me picas manzana? Por favor. Es que ahorita eso.
Es hora de la fruta. Por favor. La fruta se cuál. Ok. A ver, vamos a... ¿Ya se ve ahí, Alexandra? Sí, doctor, ya se ve. Muy bien. A ver, listo, Alexandra. Entonces, vamos a ver el siguiente... El punto número 2 y punto número 3. Si ven ahí el documento de Word que hice llegar. El punto número 2 se refiere al estado de alerta y el número 3 al nivel de atención. Esto es importante para que nosotros empecemos a hacer la diferenciación. No es lo mismo estado de alerta a lo que es el nivel de atención. Entonces, esto se puede describir a partir del Glasgow. De hecho, hay personas que en su examen mental describen el Glasgow. Pueden poner un puntaje específico en el Glasgow. Pero para fines prácticos, pues bueno, ahí viene ya la descripción de cada uno de los estados de alerta y estado de atención. Pero lo que quiero es que aquí su compañera nos ayude y nos apoye también para identificar qué es lo que estamos viendo a nivel neurobiológico con esta parte del estado de alerta y cuál es la diferencia entre el estado de alerta y el nivel de atención. Entonces, adelante. Gracias. Bueno, ¿le puedo poner la siguiente, por favor? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Bueno, para empezar, pues tenemos que el estado de alerta es el cual permite que el sistema nervioso tenga pues la energía necesaria que se necesita para producir una respuesta
ante una aferencia sensorial interna o externa. Podría decirse que este estado de alerta se refiere como al estado de conciencia que una persona tiene sobre sí mismo y su alrededor, y por lo tanto, al recibir un estímulo, será capaz de responder de alguna forma a este. Por ejemplo, en el caso del coma, tenemos que el paciente no puede despertarse, y a pesar de estar estimulándolo y así, no se produce una respuesta, por lo que podemos decir que este paciente tiene un deterioro de este estado de alerta. Otro ejemplo pues menos grave sería la somnolencia, que pues en estos casos el paciente no puede obedecer a unas órdenes simples y no se da cuenta realmente de lo que sucede en su entorno. Y para extraerlo de este estado se necesita repetir varias veces el estímulo, lo que nos lleva a pensar que su estado de alerta se encuentra disminuido. En este estado de alerta se puede dividir... ¿Ahí va a contar algo? No, adelante. Bueno. Bueno, este estado de alerta se puede dividir en dos: la alerta fásica, la cual consiste en un estado que se para procesar un estímulo, lo cual se refiere al tiempo que transcurre entre que se da la señal del estímulo, de aviso del estímulo y el inicio de una respuesta a este. Y pues también tenemos la alerta tónica, en la cual ocurren cambios más lentos en la disposición para procesar estos estímulos y se utiliza más que nada en tareas en las que se requiere sostener la atención sobre una fuente de señales a la espera de la aparición de un estímulo, por lo que también se llama vigilancia. Y le puede poner la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para regular este estado de alerta tenemos el sistema reticular activador ascendente, el cual se encuentra formado por un conjunto difuso de neuronas que se sitúan en el tronco del encéfalo, y pues su función principal es el mantenimiento de este estado de alerta. Este sistema tiene la capacidad de enviar proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envían otras proyecciones a la corteza cerebral. Las neuronas del tallo producen neurotransmisores como son la dopamina en el área tegmental ventral, la norepinefrina en el locus coeruleus, la serotonina en los núcleos del RAFE o la histamina en la región tuberomamilar. Estas neuronas a su vez envían proyecciones axonales directas e indirectas a través de enlaces a nivel del tálamo, y esto es para que ejerzan su influencia a nivel de la corteza cerebral. Y bueno, también tenemos que está mediado por el complejo ponto-mesencefálico tegmental, el cual produce acetilcolina que inerva a los núcleos reticulares e intralaminares del tálamo, y a su vez tiene un relevo glutamatérgico que inerva a la corteza cerebral también. Y ya, puede poner la siguiente, por favor. Okay. Bueno, en cuanto al estado de atención, tenemos que nos permite mantener en foco un estímulo determinado de interés por medio de la activación, desecho o filtrado de informaciones que no sean de relevancia. Hay 4 componentes importantes para la atención. El primero tenemos la selectividad, la cual consiste en la capacidad que tiene una persona para escoger un estímulo y enfocarse en él a pesar de estar recibiendo varios simultáneamente. Este está controlado por el lóbulo parietal izquierdo con aferencias de los lóbulos temporales, frontales y del sistema límbico, también de los ganglios basales y la vía noradrenérgica, que parte del locus coeruleus y se dirige a la corteza prefrontal. Después tenemos la concentración, que consiste en la capacidad que tiene uno de mantener la atención en el estímulo que se eligió. Esto se da por un control por parte del lóbulo parietal derecho y la vía noradrenérgica y la dopaminérgica. Después tenemos el límite, el cual se utiliza más que nada en cuanto a la duración de estímulos auditivo-verbales y tiene un control por parte del lóbulo parietal izquierdo. Y finalmente tenemos la facilidad para desatender, la cual consiste en la capacidad de que a pesar de haber estado concentrado en un estímulo, poder cambiar ese foco de atención a uno nuevo. Se va por medio de 3 fases. Primero, la desconexión del estímulo que tenía el foco de atención. Después, la reubicación del estímulo a uno nuevo. Y finalmente, la conexión a este nuevo estímulo. Y pues en este caso su control está dado por los lóbulos frontales en coordinación con el lóbulo temporal, el mesencéfalo y el tálamo. Y como ejemplo pues de este caso del estado de atención tenemos el Alzheimer,
que se observaría un problema de este estado de atención, ya que la persona es incapaz de fijar la atención pues en un punto, en un estímulo. Y pues esto es a lo que se le conoce como aproxexia. Aproxexia, muy bien. Y Okay. pues ya, sería todo. Ok, mira, yo me gustaría remarcar aquí, muy bien, que la diferencia entre el estado de alerta y el estado de atención. El estado de alerta se refiere, si se fijan en lo que comentó su compañera, en cuanto, voy a regresar aquí un poquito, en cuanto a estructuras muchísimo más primitivas y mucho más genuinas, biológicamente más primitivas en nosotros, como es lo que es este sistema reticular y el complejo pontomesencéfalo tegmentario. Entonces nos está hablando de que el estado de alerta es, a simple y sencilla cuentas, es la capacidad que tiene el individuo de que uno le pica las costillas y el otro reacciona, ¿sí? También puede haber un estado hiperalerta de uno todavía ni le pica las costillas y ya está esperando, ya está volteando a ver a dónde le van a picar las costillas, o la persona que está en la somnolencia, que también vuelvo a su documento de Word, donde también viene descrito cada uno de ellos, en donde dice somnolencia, estado en el que no se encuentra completamente alerta y tiende a dormirse cuando no se está estimulando. A una obnubilación, que sería cuando el paciente requiere de estímulos más intensos para reaccionar, pero bueno, después de eso el paciente pues tiende, si no lo sigues estimulando, el paciente se vuelve a quedar dormido, hasta ya lo que llegamos a un estupor y a un coma, donde viene la descripción, pues bueno, en la hoja les invito a que la lean con detenimiento. Entonces, estado de alerta es algo mucho más primitivo, mucho más sui generis de la respuesta básica hacia los estímulos del medio, mientras que el estado de atención, si se fijan ahí, ella está haciendo lo que nos está comentando aquí su compañera, se refiere a estructuras cerebrales más evolucionadas. Estamos hablando de aquí del lóbulo parietal, lóbulo frontal, y que estos tienen que ver más con el mantenimiento de la atención selectiva continua. Y yo el ejemplo que pondría más aquí, bueno, pues porque es lo que atañe a psiquiatría, el clásico ejemplo de una alteración del estado de la atención es un TDAH, un paciente que venga con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora les pregunto, ¿cuál es el tratamiento, que ustedes sepan, que hayan escuchado hablar, cuál es el tratamiento para el TDAH, el tratamiento de primera línea para déficit de atención e hiperactividad? Tratamiento farmacológico, ¿no? Hay muchos tratamientos de tipo psicoterapéuticos, pero tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que se le da a estos niños? O estos muchachos TDAHosos. El metilfenidato, ¿no? Ajá, ¿y qué es el metilfenidato? No sabría decirle. Ok, ¿alguien sabe qué es el metilfenidato? El metilfenidato es un estimulante. Entonces, cuando esto lo saben los padres, se sacan de onda. De, a ver, doc, me está diciendo que mi hijo que se la pasa moviéndose de un lado a otro, que no se queda quieto, que no pone atención. ¿Usted le quiere meter prácticamente unas tachas? Porque es un estimulante. Entonces, la respuesta es sí. Y aquí nos está explicando su compañera en esta última de por qué. Fíjense muy bien aquí en lo de la selectividad. El problema del TDAH no es un problema de exceso de energía, como muchas veces se piensa. Es más bien un tema con la parte de la selectividad, de que el cerebro no está seleccionando de forma adecuada los estímulos en los cuales tiene que poner atención, y por eso va saltando de un lugar a otro. Y fíjense ahí cuál es la vía noradrenérgica, la parte del límite de mantenerme de ya estoy en esta atención sostenida sobre de este documento, sobre de esta tarea, y tengo que mantener mi límite sobre de esto, y lo de la capacidad de concentración, en donde está la vía nuevamente la noradrenérgica y la dopaminérgica. Entonces,
aquí nos habla de estos elementos que vemos en el TDAH, de la dificultad de selectividad, alteración en la capacidad del autolímite y de mantener la concentración activa. Y en donde esto tiene que ver con noradrenalina y dopamina, y donde el metilfenidato como un psicoestimulante actúan sobre la vía noradrenérgica y la vía dopaminérgica. Y por eso, extrañamente, a un niño que está muy inquieto, que está de un lado a otro, uno le da un estimulante y paradójicamente el niño se calma, lo ven más tranquilo. Y a veces piensan que el metilfenidato es como un sedante. No, es todo lo contrario. Pero a partir de lograr hacer una actividad noradrenérgica y dopaminérgica, logramos mayor selectividad, mayor autolímite y mayor concentración. Ahora, esto llevado al punto donde si, como digamos, no tenemos TDAH que se nos haya diagnosticado, ¿no? Pero evidentemente esta situación de la pandemia nos ha llevado a una alteración natural de nivel de atención, en donde tenemos poca selectividad, poco autolímite y poca capacidad de concentración. Y diríamos, bueno, parece ser que la dopamina nos ayuda a poder mantener una concentración contenida. ¿Alguien de aquí fuma? ¿O ya nadie de aquí fuma? Y lo ve. ¿Quién? ¿Fumar qué, profe? Tabaco. Ya no llegamos al cannabis. Cuando yo estuve haciendo mi tesis para la residencia, para terminar la especialidad de psiquiatría, algo que yo notaba mucho que me ayudaba, y no quiero hacer, me pasaba a mí. Fumar me ayudaba a poner nivel de atención. Ya afortunadamente ya dejé de fumar, es un vicio horrible. Es un vicio muy feo, fumar. Pero veía y tenía una razón neurobiológica que el hecho de fumar me permitiera poner mejor nivel de atención, pero era un nivel de atención que se perdía muy rápidamente. Entonces, por eso la persona tiene que estar fumando y fumando y fumando para poder mantener un nivel de atención sostenida. Pero aquí el chiste es de que ya estamos viendo aspectos biológicos y estamos viendo incluso algunos aspectos de algún trastorno mental, como lo que es el caso del TDA, y ya incluso sobre la cuestión del nivel de sustancias, porque, ojo, muchos pacientes, cuando preguntamos sobre el consumo de sustancias y dicen, por ejemplo, el consumo del cristal, el consumo del tabaco, dicen, es que lo empecé a utilizar para poner mejor atención. ¿Ok? Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poquito aquí de la parte. Regresemos a la presentación. ¿Sí se ve la presentación ahí? ¿O no? ¿Dice alerta, vigilia, atención? ¿Sí o no? No, yo veo la presentación de mi compañera. A ver, entonces tengo que cerrarla y volverla a escoger. Espérame tantito. Entonces. Ya, ¿verdad? ¿Ya vemos la presentación? Alerta, vigilia, atención. Sí, ya. Ok. Entonces, aquí nos está hablando de que no toda persona que esté en alerta, ustedes pueden estar despiertos, pero no significa que estén atentos, ¿sí? Entonces, esto también es algo que nosotros vamos observando y lo vamos plasmando en nuestro examen mental. A ver, entonces, quiero por favor que Angie González, por favor, nos vas a leer lo de niveles de atención. Ya lo de estados de alerta ya lo leímos prácticamente, entonces, sobre los niveles de atención, por favor. Antes de explorar otros elementos del examen mental, lenguaje, pensamiento o funciones mentales superiores, es importante determinar el nivel de atención, presentando por la capacidad de mantener la atención sostenida a estímulos específicos por un tiempo determinado. Euprosexco, adecuado nivel de atención. Aproxexia, falta total de atención encontrado en estados
estuporosos. Hipoproséxico, paciente mantiene poca capacidad de atención sostenida. Hiperproséxico, paciente cambia rápidamente la atención sostenida de un estímulo a otro. Paraproséxico, predominio de atención espontánea por una disminución importante en la capacidad de mantener atención voluntaria. Ok, entonces nosotros vamos a hacer, a partir de lo que nosotros observemos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a valorar? Simple y sencillamente a través de nuestra interacción con el individuo. Entonces, un paciente que esté, ¿cómo está? No, yo vine a esto y esto. Ah, pues es una persona que su nivel de atención es adecuada porque está logrando mantener un nivel de atención sostenida a lo que yo le estoy preguntando y me regresa información respecto a eso. Aproxexia es un paciente que yo le pregunto y el paciente no responde nada, absolutamente nada, porque se encuentra probablemente en un estado ya casi de estupor. Y hipoproséxico puede ser, por ejemplo, un paciente que venga, que no haya dormido bien. Entonces, yo le pregunto y el paciente, como no ha dormido bien, se le van las cabras y de repente se le olvida. ¿Y qué, doctor? ¿Qué me preguntó? Ah, bueno, esto es. O un paciente que tenga propiamente TDAH, es un paciente que va a tener que generar proceso porque le pregunto algo y se va a otro lugar o empieza a decir otra cosa que no tiene que ver absolutamente nada. Un paciente que viene en un estado casi de manía o que viene bajo una intoxicación o que viene en una cuestión de una sobreexcitación, va a ser alguien hiperproséxico. Cambia rápidamente de nivel de atención de un estímulo a otro. Ojo, la diferencia es que el otro, el hipoproséxico, pierde la atención. ¿Sí? Le deja de atender su cerebro al estímulo, mientras que el hiperproséxico está tan excitado que cambia constantemente de un punto a otro. A veces se puede confundir, pero evidentemente cuando nosotros platiquemos con el paciente va a quedar muy claro, porque evidentemente un paciente hipoproséxico vamos a ver a alguien que responde lentamente, vamos a ver a alguien que casi no va a atender, mientras que el hiperproséxico luego nos atiende. ¿Qué, doctor? ¿Qué me está diciendo? Y luego pasa una mosca. Mira, doctor, la mosca que está pasando por allá. Y mire, doctor, está entrando una chica por allá. O sea, su nivel de atención está tan excitado que está cambiando constantemente y saltando como conejo excitado de un lugar a otro. A diferencia del hipoproséxico, que digamos que sea una analogía con un animal que es lento, que es perezoso, que le cuesta mucho trabajo fijar el nivel de la atención, ¿sí? Entonces, para que quede claro. Y la paraprosexia es una atención de tipo espontánea con una disminución importante en la capacidad de mantener la atención voluntaria. Fíjense que ese, ahí lo puse mal, de hecho ya he querido quitar ese, porque es una descripción inadecuada. Borren ese, por favor, táchenlo, porque nos vamos a meter ahí en problemas con eso de la paraprosexia. Vamos a quedarnos entonces solamente con euproséxico, aproséxico, hipoproséxico e hiperproséxico. Son términos que ustedes no han manejado, son términos que a lo mejor no son comunes en el argot médico, pero no se preocupen, o sea, para eso ustedes van a tener su machote para cuando ustedes hagan, mira, nivel de atención, ¿cuál de estos es más adecuado? Y lo vayan describiendo con su paciente, ¿ok? A ver, vamos a saltar esto porque si no, no vamos a dar tiempo. Aquí está lo que ya ahorita comentamos. Y, ok, ahí preguntaba su compañero, nivel de orientación. Nosotros vamos a medir el nivel de orientación en 3 aspectos fundamentales. ¿Cómo está orientado el paciente en tiempo, en espacio y en persona? Esto lo medimos evidentemente con preguntas. Puede ser tan sencillo como de, oiga, ¿y usted sabe? Hay un cuarto nivel de orientación que es el de la circunstancia. Ahí falta ponerlo en medio. Pero sí viene en sus hojas, en su machote de Word. El tiempo, la persona, el espacio y la circunstancia. ¿Cuál creen ustedes que sea el más frágil de estos? ¿Cuál creen que sea el más fácil de perder, el nivel de orientación? ¿Cómo estamos orientados en tiempo? Sí, yo creo que en tiempo, ¿no?
En tiempo, muy bien, perfecto, exactamente. Esto es algo muy común y no es muchas veces ni siquiera de un carácter patológico. Es muy común que nos desorientemos en tiempo. Y de hecho, aquí lo que quería poner es muy común que cuando nosotros, una de las interconsultas que hacemos son con pacientes que se encuentran hospitalizados, por ejemplo, en terapia intensiva, y el paciente al momento de preguntar qué día es, qué momento del día es, pues el paciente no lo sabe, no lo conoce, porque nosotros para orientarnos tenemos un reloj biológico interno, un ciclo circadiano, pero hay ciertos estados, como el caso de estar hospitalizado, en donde el paciente pierde esa orientación. Entonces, uno de nuestros trabajos ahí como médicos es, siempre que se encuentran a un paciente que está hospitalizado y que lo ven desorientado, ustedes díganle qué día es, qué hora es, porque si alguno de ustedes ha estado hospitalizado por algunos días, se pierde bien gacho ese estado de orientación y uno no sabe cuánto es. Eso da mucha angustia. Entonces, es muy común perder el estado de la orientación del tiempo. Incluso cuando ustedes estén en el internado, van a ver que se van a desorientar. Ya las guardias, quién sabe qué transguardia, pero estado de orientación muy fácilmente. Y evidentemente no es una cuestión de tipo patológica. La cuestión de espacio, pues también se le pregunta al individuo de si sabe en dónde estamos, en qué ciudad. Y muchas veces en pacientes que vienen con una alteración mental, incluso se les puede preguntar ¿sabe qué tipo de lugar es este? Y hay personas que piensan que el hospital es una iglesia o que es una escuela, que a lo mejor vienen con un funcionamiento psicótico y no están identificando dónde están. Y ya una alteración muchísimo más grave es el de que la persona ya ni siquiera está orientada en persona. Estados metabólicos, estados orgánicos, como lo que comentaban en un Alzheimer, porque la alteración de persona puede ser alopsíquica, que es la alteración de la orientación de los demás, de quiénes son los demás, que es algo muy característico del Alzheimer, donde el paciente ya no sabe quién es el otro, quién es mi hija, esta persona que está aquí en la casa, yo no sé ni quién sea esta persona. O la orientación autopsíquica de quién soy yo, donde hay personas que bajo estados psicóticos pierden la orientación en persona y piensan que son el enviado de Dios y que son Jesús. Y la otra es la orientación en circunstancia. No es lo mismo un paciente que llega a consulta y que la orientación en circunstancia es, ¿usted sabe por qué lo trajeron aquí al consultorio, a esta consulta aquí al hospital? Me dice, sí, porque tuve un intento de suicidio y entonces mi mamá está muy preocupada y entonces me trajo aquí a consulta para valoración. Ok, es una persona que está orientada, es una persona que sabe a lo que se le trajo aquí al consultorio y aquí al hospital. A diferencia de una persona que viene intoxicada por drogas y por sustancias, que viene pensando que es Dios o que tiene poderes y que no sabe por qué está ahí, no sabe que está en una consulta, no sabe que lo trajeron posiblemente a un internamiento, porque está tan metido dentro de su funcionamiento psicótico que está completamente perdido incluso lo que es en la capacidad de la circunstancia, ¿sí? O puede ser parcial en circunstancia, sí, yo estoy psicótico y sé que me trajeron a un hospital, pero yo no merezco estar en un hospital, yo no tengo por qué estar aquí, yo no estoy loco, yo no tengo ningún problema. O sea, es una persona que está parcialmente orientado en circunstancia porque sabe que está en un hospital, pero no sabe que lo trajeron por la circunstancia de que pues, la persona está mal, ¿no? Que está psicótico. Entonces, es una persona que está con una orientación parcial. Ok, no sé si hasta aquí alguna duda con esta cuestión de estas orientaciones. ¿Sí quedó claro su compañero que nos preguntaba sobre la parte de la orientación? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, entonces hasta aquí tenemos ya, ustedes van a hacer de su paciente una descripción sobre de la cuestión del hábitus externo, sobre si tiene alguna alteración de la marcha, vamos a poner el estado de alerta, vamos a poner el nivel de atención y ya estamos poniendo si está orientado en espacio, en tiempo, en persona o en circunstancia. ¿Ok? Hasta aquí ya vamos esto. Vamos a dejar aquí, y vamos a hacer una pequeña pausa, pero no es una pausa de tiempo, sino es una pausa en cuanto al tema, porque le encargué a una compañera de ustedes un pequeño tema extra, ¿no? Es un tema padre, es un tema ahí que
sobre de la red neuronal por defecto. La red, quiero que empecemos a ver algunos temas extras que a lo mejor no tienen que ver tanto con el ámbito aquí de las materias, pero que sí nos pueden ayudar muchísimo para entender un poco más de la complejidad neurobiológica y de cómo esto se empieza a representar en las alteraciones mentales, o que incluso como herramientas que nos puedan servir a nosotros para entender un poco más como de cómo funciona nuestra psique y nuestra mente. Entonces, a ver, ¿quién es su compañera que le toca lo de red neuronal por defecto? Manifiéstate. Sí, Eni, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. A ver, déjame ver dónde lo... No, a ver, esto es neurobiología de lengua. Déjame ver si... ¿Sabes qué, Enia? Mande. A ver, espérame, déjame lo bajo. ¿Le hiciste alguna otra modificación o así lo dejaste como me lo mandaste? No, así lo dejé. Listo, Miss. Ah, mandaste presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, los últimos 10 minutitos, aquí te cedo la palabra para que nos hables sobre de la red neuronal por defecto. Probablemente, ¿tú habías escuchado hablar sobre esto de la red neuronal por defecto? No, la verdad no. ¿No? ¿Ya la está compartiendo? No, déjame... Ok. Ya, ¿verdad? Sí, sí, ya. Ok, ya. Ahora sí, todo tuyo, Enia. Gracias. Bueno, primero la red neuronal por defecto, bueno, a inicios, ahí le puedo cambiar a la siguiente, por favor. Claro que sí. Ahí, no se cambió. ¿No se cambió? No. A ver, déjame ver. Ahí, creo que ya, ahora sí. ¿Ah, sí? Ok, entonces la vamos a poner así. Sí. Hacia finales del siglo XX se comenzó a plantear que el cerebro se organiza en una serie de redes neuronales funcionales que interactúan en forma flexible para realizar diferentes actividades cognitivas. Estas redes contienen grupos de neuronas de diferentes áreas corticales que se conectan entre sí. Estos sistemas al principio se describieron por Mesulam, que propuso 5 diferentes redes, que era la red atencional espacial, que involucra la corteza parietal posterior y los campos frontales oculares. La red del lenguaje, que se anclava a las áreas de Broca y Wernicke en el hemisferio izquierdo. También la red de memoria explícita, que se ancla en el complejo hipocampo corteza entorrinal y la corteza parietal inferior. La red de reconocimiento de fisionomías y objetos, que se ancla en la corteza inferotemporal, y la red ejecutiva de control frontoparietal, que se... Ay, perdón si se escuchan mis perritos. No hay problema. Que se compone por la corteza prefrontal rostrolateral, la ínsula anterior, la corteza cingular anterior y el lóbulo parietal inferior. Antes se tenía una interpretación de la actividad en reposo que era como una condición en la que se basaban los estudios de neuroimagen. Muchas personas como que se negaron a aceptar eso porque decían que las condiciones de reposo eran como ilimitadas para ser útiles como estados de control. Y por eso el concepto de red neuronal por defecto llegó en el 2001 por Reichel y Bosnart, que definieron la red neuronal por defecto como una red funcional que se caracterizaba por la actividad intrínseca de un grupo de regiones cerebrales que se mantienen activas cuando la persona está en reposo y disminuyen la actividad cuando la persona realiza actividades motoras o perceptivas. A ver, me gustaría que describieras con tus propias palabras, así como lo que tú entendiste, ¿qué es la red neuronal por defecto? ¿Para ti qué es? Ajá. Sí. ¿Para ti qué es y por qué crees que pudiera ser importante para el tema y para en general, ¿no? O sea, sí. Bueno, la red neuronal por defecto es como es la actividad que se mantiene
activa cuando uno se encuentra en reposo, como como uno que está sentado es cuando, o sea, sabe que está sentado y sabe en dónde se encuentra y así. Y se desactiva la red neural por defecto cuando se mantiene o sea, renueva la actividad, cuando se pone de pie, cuando empieza a abrir los ojos, observa y así. A ver, no sé tú qué opinas, pero para mí la red neuronal por defecto es como estar en piloto automático. Sí, o sea, esto quería compartirlo con ustedes porque muchas veces pensamos, y esto creo que la red neuronal por defecto es como un cambio de paradigma. Nosotros pensamos que nuestro cerebro siempre está activo, que nuestro cerebro siempre está pensando, que nuestro cerebro siempre está atendiendo a todo y que siempre estamos conscientes de todo lo que nos está pasando. Y no, gran parte del tiempo nuestro cerebro va en piloto automático y es también adecuado pensar en que esto es muy saludable, porque parece ser que estamos ahorita nosotros en un momento en donde todo lo que hagamos tiene que ser un supranivel de atención, todo tiene que ser una atención sostenida, todo tiene que ser... Entonces, no, hay una parte de nuestro cerebro que requiere ir en automático, que requerimos momentos del día en donde pues simplemente estemos papaloteando y piscando moscas, y porque el estar completamente en un estado alerta y activo constante no es posible, no es factible, y eso de hecho es muy dañino e incluso es muchas de las manifestaciones que tienen muchos pacientes con ansiedad. Cuando veamos pacientes con trastorno de ansiedad, vamos a ver que son pacientes que su red neural por defecto está afectada y no pueden estar en calma. Siempre están pensando en cosas adversas, siempre están pensando en daño, siempre están pensando en las cosas que pueden salir mal. Y es una persona que no puede desconectar esta parte activa de su cerebro para meter este piloto automático para mantener pues, cierto descanso. ¿Ok? Muy bien. Adelante, continúa, por favor. Sí. Bueno, estas dos personas definieron, bueno, encontraron las regiones anatómicas en las que se encuentra la red neuronal por defecto. Ahora sí, la siguiente, por favor. Claro. Que son la corteza retroesplenial, la corteza cingulada posterior y anterior, el lóbulo parietal inferior, corteza temporal lateral, corteza prefrontal media, el hipocampo y la corteza parietal lateral, que son áreas que se implican más bien son áreas de asociación, y pues no sé, en estas áreas no se involucran áreas motoras o sensoriales. La siguiente, por favor. Hay muchas como no sé cómo decirlo, si son hipótesis de las funciones de la red neuronal por defecto, porque como que no se tienen bien definidas. Entonces, pues, una era que apoya directamente la mentalidad inconsciente, que, bueno, esto se basa porque la red neuronal por defecto tiene un papel en la construcción de simulaciones mentales basadas en experiencias que se utilizan para imaginar perspectivas y escenarios alternos. Como estar imaginando, estar ensoñando, ¿sí? Okay. Entonces, esta hipótesis la basan en la ubicación que tiene, que se acopla a los sistemas que también tiene relacionados con la memoria. Otra de las funciones es que apoya a la exploración del entorno externo cuando se encuentra en reposo. Esta se basa en ideas más tradicionales de la corteza parietal posterior, y también se comenta que opera en oposición a otros sistemas que se centran en el procesamiento sensorial. Cuando la red por defecto está activa, esto es lo que se comentaba antes, de que se atenúa el sistema de atención al entorno y así, al revés. La siguiente, por favor. Las aplicaciones que tienen salud mental también se relacionan con la anatomía que mencionaron Reichhold y Guslar,
y por las funciones que menciona, porque dicen que, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, que se caracteriza por interacciones sociales y una comunicación deteriorada, se propone que la corteza prefrontal media puede ser fundamental para comprender las alteraciones de este trastorno, y más porque se interrumpe el desarrollo de la red neuronal por defecto. Bueno, más en sí se interrumpe el desarrollo, puede dar como resultado la incapacidad de interactuar con otros encuentros sociales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la función neuronal por defecto y los síntomas pueden surgir como una consecuencia indirecta de los eventos. La esquizofrenia. En la esquizofrenia que se caracteriza por una percepción alterada de la realidad, muchos síntomas previenen errores de pensamiento, y a esto se le asocia la red neuronal por defecto, ya que tiene conexión con la simulación mental y... Ay, perdón, es que estamos pasando motocicletas por el... No te preocupes, continúa, no te preocupes. Y... Ok, por las características de la esquizofrenia se le asocia a la red neuronal por defecto por la conexión que tiene con la simulación mental, ya que la red por defecto de los pacientes se pone hiperactiva, lo que se espera, ya que se interrumpe el límite entre la imaginación y la realidad. En el caso del Alzheimer, se puede alterar la red neuronal por defecto, ya que se afectan las regiones posteriores de la red, que incluyen la corteza cingulada posterior, la corteza parietal lateral y la temporal lateral. Y en etapas más avanzadas del Alzheimer, los lóbulos frontales y después todo el cerebro. Había dos personas que son Grecius y Coles, que demostraron que la conectividad del hipocampo con las regiones de la red neuronal por defecto se encontraban reducidas en pacientes con Alzheimer. Muy bien. Ok. ¿Algo más? No, creo que eso ya sería todo. Sería todo. Ok, bueno. Sobre lo del trastorno espectro autista, a mí me mete mucho ruido en cuanto a pensar en que sea una alteración de la red neuronal por defecto, porque más bien yo veo que el trastorno con espectro autista tiene que ver con que la atención está hacia adentro, sí está el paciente autista está atento. Sí está atento, pero está metido en su atención hacia su medio interno. Entonces, no sé, digo, no es porque lo hayas puesto mal, pero son teorías interesantes de en dónde pudiera estar esta afectación. Ahora, otra cosa también interesante aquí, y yo la mayor aplicación que le veo a todo esto de la red neuronal por defecto, número uno, tiene que ver con nuestro estilo de vida normal y natural, y entender que necesitamos ir papaloteando moscas a veces. Necesitamos también darnos nuestros tiempos tiempos muertos, tiempos de contemplación, tiempos libres de no estar siempre bombardeados por información auditiva, visual. Todo tiene que ser brilloso, todo tiene que escucharse alto, todo tiene que ser muy, muy intenso. No, tenemos una parte de nuestro cerebro, y esto es lo que quiero que se quede con esto de la red neuronal por defecto, es que tenemos una parte de nuestro cerebro que le gusta no pensar en nada, y no está mal en eso, ¿sí? Esta parte de nuestra sociedad que también nos impulsa y nos obliga a que siempre tenemos que estar haciendo algo. Y si no estamos haciendo algo es porque somos inútiles, o estamos de flojos, o estamos sin hacer nada, ¿no? O sea, simplemente en la contemplación de un espacio natural, en una cuestión, me hace mucho sentido que la red neuronal por defecto tenga que ver mucho también con la meditación, que la red neuronal por defecto tenga que ver mucho con las actividades que podemos hacer como mucho en automático. Y ojo, porque cuando vemos los lugares en donde se encuentra la red neuronal por defecto, toda esta parte medial de la corteza prefrontal, del hipocampo, fíjense cómo está en relación a lo que es el llamado sistema límbico, el cual vamos a ver mucho en el trastorno de ansiedad. Y en el sistema límbico es donde se ve afectado cuando tenemos pacientes que tenemos problemas de trastornos de ansiedad. Entonces, realmente, por eso muchas veces el paciente viene con el trastorno de ansiedad
o muchos de ustedes tienen ansiedad o tenemos ansiedad, y que una de las intervenciones más adecuadas que tenemos que hacer es poderle dar un poquito más de espacio a esta parte de esta red neuronal por defecto, de espacios de contemplación, de espacios de tranquilidad, de espacios de desconexión, ¿sí? Cuando no es posible meter la red neuronal por defecto, es cuando el paciente ya se tiene que llevar o a un tratamiento farmacológico, porque no va a poder meter la red neuronal y entonces el paciente está siempre hiperalerta, hiperacelerado, hiperintenso, hiperpreocupado, y entonces es cuando estas intervenciones pues pueden ayudar bastante. Entonces, a ver, esperen un momento, por favor.